¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero se encuentren muy bien el día de hoy y les quiero dar la bienvenida a una edición más de Pregunte al Experto, que es un programa presentado por Comunidad y Herencia Cultural, el cual nos dedicamos o con el objetivo de brindarle información muy importante sobre su salud física y mental, invitando a especialistas de la salud. Les saluda Diana Ramírez, como ya es costumbre, muy agradecida de poder verlos una vez más a través de nuestras redes sociales, en Facebook Live y también aquí en Zoom, transmitiendo en vivo desde el estado de Oregón en Estados Unidos. Para tener acceso a la grabación completa de este programa, visite nuestras plataformas digitales en Facebook, Instagram y canal de YouTube, @Comunidad y Herencia Cultural, al igual que nuestra página web www.nochecultural.com para mayor información. El tema principal de esta noche es sobre el estudio y el entendimiento de la diabetes. La diabetes es una condición que desafortunadamente afecta mucho a la comunidad latina e hispana y en un momento vamos a conocer muchos más datos y mucho más información sobre esta condición. Y hablaremos también sobre la presión arterial, el azúcar en la sangre, los niveles de colesterol y temas más relacionados a la diabetes. Al finalizar, les compartiremos también información muy interesante sobre uno de los medicamentos o tratamiento farmacológico que ha tenido muchísimo éxito en los últimos años para la pérdida de peso en algunos pacientes con diabetes. Así que quédese con nosotros, no se vaya, quédese aquí en Pregunte al Experto. Y en esta ocasión tenemos la gran dicha de tener a la doctora Paola Portillo Sánchez. Ella es una especialista en el área de la endocrinología, quien actualmente trabaja para el Hospital Zambrano Elión, que es uno de los 10 mejores hospitales privados en México. Esperamos contar con su presencia hasta el final de la conferencia para responder a cualquier duda, cualquier pregunta o incertidumbre que usted tenga con respecto al tema de hoy. Ya saben, pueden escribir todas sus preguntas que tengan en el chat a través del chat de Zoom y posteriormente responderemos a cada de una de ellas después de la presentación de la doctora Portillo. La finalidad de esta conferencia es exclusivamente educativa e informativa, no fue diseñada para reemplazar la asesoría médica profesional. Si usted tiene dudas al respecto, puede consultarlo con su médico. Excelente, muy bien, pues ya, doctora, muy buenas noches, encantada de poderla ver de nuevo y que nos hable de este tema tan fascinante. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un poquito más de los números, las metas en diabetes. Hemos tenido la oportunidad previamente de hablar un poquito de qué es diabetes. Y bueno, vamos a comenzar. Voy a poner mi presentación en un segundo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de el significado de los números en la diabetes. Antes que nada, repetir esta pregunta hasta que nos quede siempre bien claro. ¿Qué es diabetes? Entonces, es una característica, es una condición médica en la cual hay un aumento de azúcar en la sangre y es mantenido. Se asocia habitualmente a que no tenemos suficiente insulina en el cuerpo. ¿Qué síntomas vamos a detectar o cómo sospechamos de diabetes? Mucha orina, mucho aumento de sed, tenemos una sed insaciable. Hay un hambre muy significativa y hay una pérdida de peso que no sabemos de dónde viene. Hay dos tipos de diabetes a grosso modo. El primer tipo es la que antes le llamábamos diabetes juvenil y esta es la diabetes en la que se caracteriza sobre todo porque nuestras defensas van a destruir la producción o la insulina que tenemos en nuestro cuerpo. Esta es muy diferente a la diabetes tipo 2, que es la más común por mucho a nivel mundial. Y cuando hablamos de diabetes, casi estamos hablando de diabetes tipo 2. Este tiene como causa sobre todo el fenómeno de resistencia a la insulina.
viene un poquito más asociada con la parte genética y está también vinculada con la parte de obesidad, la falta de movimiento, ejercicio y una alimentación inadecuada. También hay otros tipos de diabetes, nada más para mencionarlos, la que llamamos diabetes gestacional o del embarazo, y unos que son muy específicamente genéticos, y también tomemos en cuenta la diabetes que es causada por algunos medicamentos como cortisona, medicamentos inmunosupresores, etcétera. Partamos de un tema que se ha hablado mucho en medios sociales, se habla mucho de este tema, pero es bien importante entenderlo para que nosotros también podamos trabajar con ello. Entonces, ¿qué es resistencia a la insulina? Me gusta pensar en la insulina como una sustancia que va a abrir una compuerta en nuestras células para que se meta el azúcar, o sea, el azúcar y nosotros tengamos energía. ¿Quién produce la insulina? El páncreas. Normalmente tenemos dos tipos de secreciones de insulina. Digamos, las 24 horas estamos produciendo continuamente insulina y después de cada comida, nuestro azúcar va a elevarse de manera normal. Entonces, esto va a generar un pico de insulina y ese pico va a hacer que bajemos el nivel de azúcar. Resistencia es cuando esa compuerta que está en la célula no se está abriendo por diferentes motivos, como mencionamos, a lo mejor el ejercicio, alimentación inadecuada, la parte genética, no se abre y lo que hace el cuerpo es producir más insulina con tal de que se abra alguna de las compuertas. Entonces, típicamente vamos a ver más insulina en el cuerpo. Entonces, no solamente es elevación de insulina, también lo que puede generar es un ambiente más inflamatorio, cambios en nuestros lípidos, más predisposición a acumular grasita, sobre todo a nivel abdominal. Entonces, es este círculo vicioso. Hay una medición muy importante que se llama hemoglobina glucosilada. Puse también las siglas por si la identifican también cuando se las piden en los médicos. Suele llamarse A1C o hemoglobina A1C. Y es un estudio de laboratorio que se toma en una sola punción y esa sola punción nos va a dar el resumen de cómo ha estado nuestro azúcar en los últimos 2 a 3 meses. Entonces, nos está hablando desde cómo desayunamos, después de nuestras comidas, cómo hemos estado en la noche y por qué se le llama hemoglobina. Bueno, en la parte de abajo podemos ver que tenemos la hemoglobina, que es el glóbulo, parte del glóbulo rojo, y la hemoglobina es una proteína, la cual, si se expone a cierta cantidad de azúcar, nos permite saber cómo ha estado la concentración de azúcar en nuestro cuerpo. Como el glóbulo rojo vive normalmente unos 3 meses, es un buen parámetro crónico de cuánta azúcar ha estado expuesto a nuestro cuerpo. El único detalle que es importante tomar en cuenta es que la hemoglobina glucosilada no hace correlación con las bajas de azúcar, sobre todo más con las altas. ¿Ok? Entonces, es importante que aproximadamente una cantidad de por ciento equivale a cierta cantidad de azúcar. Ahorita vamos a hablar de la parte de diagnóstico y de la parte de metas, pero esto es un rango aproximado de cuánto equivale cada porcentaje. En el lado izquierdo es como nos van a reportar el porcentaje de hemoglobina glucosilada y a la derecha es el promedio. Eso no significa que si saqué 6.5, traigo en este momento 140. Es que mi promedio de todas las glucosas que he tenido en esos 3 meses es de 140, incluyendo ayuno y después de comer. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de diabetes? ¿Cómo sabe alguien que tiene diabetes? Hacemos varias pruebas. La idea es que se confirmen 2 de ellas. Siempre que se confirmen 2, excepto que alguien tenga niveles arriba de 200 y tengan los síntomas de elevación de azúcar. Aumento de pipí, mucha sed, pérdida de peso. Entonces, los niveles, lo que revisamos es el nivel de azúcar, debe estar arriba de 126 en ayuno, o a veces hacemos esta como carga de azúcar, que son 75 gramos de azúcar.
Normalmente aquí la audiencia femenina que ha estado embarazada no nos dejará mentir que en esta parte sí nos hemos expuesto a este juguito que es como muy dulce. 75 gramos de azúcar es significativo. Este es como lo más común donde solemos verlo. Esta prueba la solemos indicar cuando no nos queda muy claro si tiene o no diabetes un paciente. Entonces, esta solemos dejarla como segunda opción y la más fácil es la hemoglobina glucosilada. Entonces, que esté arriba de 6.5 es diagnóstico. Prediabetes es una glucosa entre 100 a 125 o que después de esa curva yo saqué entre 140 y 199 o la hemoglobina glucosilada está en 5.7 a 6.4. Estos no son mis valores, esto es bien importante porque esto está homogeneizado en todo el mundo. La idea es que se publica cada año la actualización de la Asociación Americana de Diabetes. Está completamente disponible, ya salió la del 2024. Están todos los documentos, están en PDF y están también una parte en la Asociación Americana de Diabetes, están en español. Pongo la liga al final para que si alguien desea tener más acceso a ello, tenga acceso a ello. Y la idea de hacerlo estandarizado es que nosotros no tengamos como duda en quién sí tiene, quién no tiene, quede muy claro. Y bueno, nosotros los latinos hablamos mucho esta parte de diabetes, que tenemos mucha carga genética y aquí sobre todo quiero mencionar la importancia que cuando tenemos familiares de primer grado, es decir, padre, madre o hermanos con diabetes, eso no significa que nos va a dar diabetes. Nosotros tenemos muchas cuestiones que podemos cambiar, especialmente si estamos en prediabetes. La idea es prevenir mucho. Por eso la genética no es una condena. ¿Ok? Es al contrario, algo que nos permite modificar. Pongo en este esquema las diferentes causas. Recordemos que diabetes no es una sola causa, son varias causas, lo cual nos permite tener mucho espacio para el estilo de vida. Aquí pongo un signo muy típico de resistencia a insulina. Esto es un cuello, el cuello de la parte de atrás de una persona. Y si se fijan, se ve como un poquito arrugado y la coloración es un poquito grisácea. Eso es un signo característico de la elevación de insulina. Lo que empieza a formar son más capitas en piel. No son capitas más oscuras. Lo que llega a pasar es que la refracción de la luz hace que se vea un poquito más oscuro, pero en realidad es que están más pegaditas. Entonces, cuando vemos esto, es bien importante que nosotros descartemos que no hay resistencia a insulina. No significa que hay, es una de las causas mucho más comunes. La Asociación Americana de Diabetes tiene este cuestionario muy práctico, lo hay en inglés y en español. Nosotros nos podemos meter a la página y podemos calcular nuestro propio riesgo. Nos llega a nuestro correo la información de cómo está nuestro riesgo y qué puedo cambiar. Son unas preguntas muy sencillas de nosotros, que básicamente nuestra edad, nuestro género, si hemos tenido familiares con diabetes, y ellos nos dan un riesgo. Si tenemos arriba de 5, bueno, hay que hacer algo al respecto. ¿A quiénes tenemos que revisar? Como mencionaba, familiares de primer grado, los latinos, también estamos ahí en ese riesgo. Antecedente de algún problema cardiovascular, que haya hipertensión, colesterol menos de 35 o triglicéridos arriba de 250. Ahorita vamos a platicar qué es triglicérido y qué es este colesterol. Ovario poliquístico, que no tengamos buena actividad, o veamos este signo del cuellito que se llama acantosis nigricans. Bueno, me salieron bien mis estudios, salí todo muy bien. ¿Qué tengo que hacer después? Si yo a los 45 años estaba todo muy bien, bueno, normalmente ahí lo recomendado es cada 3 años estarme revisando o si tengo muchos factores de riesgo, ver con mi médico si me corresponde anualmente o qué tan frecuente. En adolescentes también tenemos que incluir revisión, es muy importante, esta población es bien importante que la estemos cuidando también. El otro detalle es mujeres que han tenido diabetes en el embarazo, hay que revisarla cada 3 años, por lo menos una hemoglobina glucosilada. Y bueno, pasando ya a los términos de números.
colesterol. Lo hemos usado mucho este término. ¿Qué es el colesterol y de dónde viene? El colesterol es algo necesario para nuestro cuerpo. Son grasas que están en nuestro cuerpo y son necesarias para formar partes de diferentes cosas como células, sustancias, hormonas, vitaminas. O sea, nosotros necesitamos tener colesterol. ¿De dónde viene? Uno viene de la producción de nuestro hígado, lo produce, y la otra viene de una fuente de los alimentos. Típicamente cuando vemos un perfil de colesterol, vemos esta famosa HDL y LDL. HDL es el que comúnmente llamamos colesterol bueno, bueno porque tiene una parte protectora, va a ser un efecto antiinflamatorio. ¿Dónde encontramos este colesterol bueno? Como buena mexicana pongo en primera en la lista el aguacate. Lo encontramos en los granos, o sea, en las leguminosas, en frutas, en verduras, en aceite de oliva, sobre todo que esté fresco, que no esté muy caliente, porque en esto sí pierde mucho su característica protectora, en pescados, en nueces, almendras, este grupo de diferentes tipos de nueces, ¿verdad? Y la carne roja, yo creo que la gran mayoría de nosotros sabe identificar que es uno de las principales fuentes del colesterol LDL o colesterol malo. Malo, básicamente porque su elevación se asocia más a la producción de la placa que se forma en las arterias. Y pues lo podemos encontrar en carnes rojas, cordero, res, cerdo, comida frita, postres. Pongo aquí en pregunta postres porque hay mucha diversidad de postres, pero efectivamente lo que me refiero es más lo que tiene grasa, esta manteca o cuestiones como más, más de repostería compleja, ¿verdad? Los procesados, embutidos. Y bueno, los niveles de colesterol, si yo me tomo una muestra y veo los niveles, más que los números, nos está hablando de la punta de un iceberg, ¿ok? ¿Qué hay debajo de este iceberg? Pues mucho de lo que vemos es la formación progresiva de una placa, como lo vemos en la primera imagen. Vemos que está una arteria y poco a poco se empieza a formar. ¿Qué tan rápido se forman estas placas? Duran años en formarse. La clave es que empecemos a cuidar nuestra alimentación desde ya, ¿ok? Es importante, sobre todo los adolescentes, que también enfaticemos que desde ellos tenemos que empezar con esta parte de concientización del tipo de colesterol. Y bueno, agrego aquí también la importancia del efecto del tabaco en la placa. El tabaco, cuando nosotros fumamos, digamos que tiene un efecto sobre la placa de colesterol, la hace un poquito más inflamatoria, la hace como si fuera más pegajosa y es más fácil que se adhiera más colesterol y la placa crezca. Otras causas de colesterol, las genéticas, las que son hereditarias por completo. Las cuestiones tiroideas, el hipotiroidismo, cuando no está bien controlado, puede elevar sobre todo el colesterol LDL. Hay algunos medicamentos que pueden modificarlo y como mencionamos también los alimentos. ¿Por qué tenemos que cuidar nuestro colesterol? Sobre todo por la parte de la enfermedad cardiovascular. Está más asociado a problemas de infarto, embolia, donde sobre todo tiene que ver el calibre de nuestras arterias que no estén tapadas. Y situaciones que debemos de cuidar más en estos niveles, en diabetes, efectivamente, cuando tenemos presión arterial alta, ¿ok? Mencionábamos los triglicéridos antes. ¿Qué son los triglicéridos? Este es otro tipo de grasa y este sobre todo lo encontramos en el tipo de alimentación. Algunos alimentos que pueden convertirse en triglicéridos, sobre todo, son carbohidratos, azúcares simples o un exceso de carbohidratos como pan, granos, cereales, pastas. El alcohol también puede formar triglicéridos. Recordemos que el triglicérido tampoco es malo, también lo necesitamos en nuestro cuerpo y la idea del triglicérido es que tengamos un almacén de energía cuando estamos en periodo que necesitamos una reserva de energía. Puse ahí una foto de el característico pan dulce mexicano, que ahorita en el invierno es algo parte de nuestra cultura. Entonces, sí, esta es una rica fuente de triglicéridos.
¿Dónde los podemos encontrar los triglicéridos? Los triglicéridos circulan en la sangre. Aquí puse una imagen de cuando alguien tiene muy alto los triglicéridos. Así se ve la muestra. Se ve como si fuera lechosa. Eh, y la otra manera más fácil de encontrar el triglicérido es básicamente lo que conocemos como la grasita que se acumula en nuestro cuerpo. ¿Ok? El tejido graso tiene tenemos varios tipos de tejido graso, pero la gran diferencia a nivel metabólico es el que le llamamos subcutáneo, o sea, el que está alrededor de nuestra piel y el que tenemos adentro del cuerpo, adentro de las vísceras, que le llamamos grasa visceral. Este es muy importante porque este se asocia más con cuestiones metabólicas. Entonces, bueno, nada más para resumir, ¿qué otras cosas también pueden alterar los triglicéridos? El fumar, el alcohol, también la parte de género, sí, algunos medicamentos hormonales como estrógenos pueden elevar los triglicéridos, aunque no es en todos los casos. La diabetes y la parte genérica. También hay cuestiones hereditarias. ¿Qué cifras debemos tener de colesterol? Aquí la actualización del 2024 nos habla de que el LDL, el colesterol que llamamos malo, cuando tenemos pacientes de 40 a 75 años, buscamos que la meta esté debajo de 70. Ahí sí se pide una cifra. Previamente hablábamos de que esté debajo de 100 en pacientes que no tienen problemas cardiovasculares. Ahora, si hay alto riesgo cardiovascular, decimos debajo de 50, de 70. Y cuando sí hay un problema cardiovascular, alguien que haya tenido embolia o haya tenido infarto, sí pedimos que esté debajo de 55. El HDL cambia en género. Eh, lo pedimos que esté arriba en hombres y arriba de 40 y en mujeres arriba de 50 y que los triglicéridos estén abajo de 150. Ahora, la presión arterial. La presión arterial también es un tema muy importante en diabetes y va muy de la mano con la parte de colesterol. De hecho, en el capítulo de la actualización de diabetes lo encontramos en el mismo capítulo de, o sea, la prevención cardiovascular, encontramos lípidos y presión arterial. Entonces, las metas son un poquito más bajas en pacientes con diabetes. Un buen control, estamos hablando que tengan debajo de 130,80. Diagnosticamos hipertensión cuando alguien que tiene diabetes, la presión que llamamos alta o sistólica, la primer medición, está mayor o igual a 130. Y la segunda medición, la presión que llamamos baja, está debajo, es mayor o igual a 80. Bien importante, la medición siempre recomendamos que sea en 2 ocasiones, no solo una ocasión, porque puede haber algunas cuestiones que puedan alterar de manera normal una presión arterial. El único momento que sí decimos es hipertensión es cuando está arriba de 180/110 y alguien tiene problema cardiovascular. ¿Ok? Algunas recomendaciones para cuando nos checamos la presión en casa o revisión de la presión. Mantener bitácora. Si se fijan, nosotros cuando nos checamos la presión, muchos, bueno, hay quien tiene una memoria espectacular, pero generalmente cuando nos recordamos las cifras nos vamos a un promedio y es importante anotarlas. Las pueden anotar en alguna libreta. En algunas ocasiones yo le digo a los pacientes ponerlas en el refri. Siempre en el refri es como donde encontramos la información más valiosa. Y la otra, bueno, tenemos estos celulares que ahora nos dejan hacer muchas notas donde prefieran, pero es bien importante tener una medición y mostrársela a su médico o su equipo de salud para que tomen decisiones al respecto. Tomarla en diferentes momentos del día, idealmente cuando despertamos y en algún otro momento de la tarde. Tener un aparato adecuado de medición. Si nuestro brazo es más grande, pues vamos a requerir una medición, lo que le llamamos nosotros manguito, o en inglés le llaman cuff, lo que le da vuelta al brazo, que sea adecuado para nosotros. Debe cubrir 2/3 de nuestro brazo. Y otro detalle bien importante es que estemos 5 minutos sentados, sin hablar y tranquilos mientras nos están revisando. Las
mediciones de control. Las metas de control en hemoglobina glucosilada, idealmente decimos debajo de 7, es muy buen control. Y cuando nos checamos el dedo, que se le llamamos capilar, ¿cuánto debe estar el rango? El rango de 80 a 130. O sea, si yo despierto y estoy en ayuno, ¿cuánto debo traer? Entre 80 a 130. Esta variación es porque el aparato del dedo no es lo mismo que o sea, la medición en la vena, porque tiene más posibilidades de tener un rango de diferencia. Y después de comer, tomo en cuenta el comer cuando empiezo el primer bocado, ya sea 1 o 2 horas después, siempre debo estar debajo de 180 para mantener un buen control. Ahora voy a hablar también, conocemos la parte de cuando checamos la glucosa en el dedo. Ahora hay estos nuevos dispositivos le llamamos dispositivos de monitoreo de glucosa continua. El que tenemos a la derecha es un dispositivo en el cual se pone como, lo que más se me figura es como una pieza de Lego que se ensambla en la parte de atrás de nuestro brazo y nosotros nada más la presionamos y inicialmente tiene una aguja y la aguja sale ya una vez que se inserta el dispositivo en nuestro brazo, se va a quedar un filamento midiendo la glucosa de nuestro cuerpo. La diferencia entre el azúcar del dedo y la de nuestro brazo es que la del brazo va a tener también un poquito de diferencia en el tiempo de medición, pero como ven ahí en la imagen, nuestro celular puede ser utilizado como el escáner para estarnos checando y va a estarnos dando rangos. Y cuando nos checamos o pasamos el celular como un scan, nos da la cifra. Y esto tiene la ventaja que también nuestro equipo de salud puede tener acceso a esta información. El de la derecha es uno que se llama Dexcom. Este es más que nada, le llamamos más como mediciones reales. Lo usamos más para pacientes que están con bomba de insulina y nos dan en tiempo real cómo se está midiendo. Este tiene la característica que tiene alertas, nos permite apagar la bomba de insulina, la bomba de infusión de insulina. En ocasiones, inclusive, tiene hasta para marcar a los seres queridos para que si nosotros no contestamos o no apagamos, alguien tengamos de alerta. Entonces, son como partes tecnológicas nuevas. ¿Qué tanto debemos de tener el rango de hemoglobina glucosilada, que es este promedio tan claro? Depende de muchas cosas, depende de nuestra edad, depende si tenemos algunas otras enfermedades, depende de muchos detalles y esta decisión se hace compartida con el paciente. Entonces, esta cifra de 7 es lo que decimos en todos los pacientes, pero hay que individualizar. Y bueno, ahora vamos a platicar un poquito más de la parte de tratamiento, parte de lo que mencionaba también Diana en la introducción, que ahora hay tantas cosas nuevas, agregando también posiblemente detalles ya más tecnológicos, nuevos fármacos e inclusive nueva manera de percibir la misma enfermedad, nueva manera de expresar y nuevas herramientas de apoyo para los pacientes. Me gustó mucho que ahorita los estándares de cuidado ponen como este partenón, ¿no? Estas columnas en el cual menciona que las complicaciones de diabetes, si cuidamos estas 4 columnas, el control de azúcar, la presión arterial, los lípidos y usamos medicamentos que puedan tener un riesgo de mejoría cardiovascular, pues tenemos mucha mejoría en las complicaciones. En lo personal, me gusta hablar más que nada de 5 factores. En los pilares, yo le agregaría la salud mental, ¿ok? La salud mental es algo muy importante porque es algo elemental para la motivación, el ejercicio, alimentación, el medicamento y el sueño. En cuanto al tratamiento, bueno, existen muchos tratamientos. Aquí sí es muy individualizado y la selección de medicamentos depende de muchos criterios. Más que nada mencionar que hay presentaciones orales y hay inyectables y de los inyectables voy a hablar un poquito más porque es uno de los medicamentos de los cuales se ha estado hablando un poquito más en los últimos años. Ha tomado mucha importancia por varios efectos en la parte positiva que pueden generar en los pacientes.
Entonces, inyectables le llamamos estos GLP-1 y el otro la insulina. Pongo aquí algunas de las presentaciones más comunes el nombre es de este fármaco, se llaman agonistas de receptor de GLP-1. La mayoría son presentaciones inyectables muy parecidas a la pluma de insulina. Eh, Puse los dispositivos para que más o menos si alguno de ustedes conoce o ha escuchado de ellos o ha visto los anuncios, bueno, familiarizarnos de qué estamos hablando. Y uno de ellos está en presentación también oral, lo hay en inyectable, lo hay en oral. Eh, Hay más de estos medicamentos que vienen en camino, que están en el proceso de investigación. Mientras tanto, estos son parte de los que están aprobados. ¿Cómo actúan? ¿No? ¿Por qué han causado tanto revuelo en la información? Bueno, es una de las terapias, digamos, de las nuevas terapias, pero tienen varios efectos. Uno de ellos es que actúan a nivel de nuestro cerebro, bajando el apetito y el antojo. El segundo es que también actúan en nuestro estómago y bajan un poquito el volumen de lo que solemos comer. La idea no es que comamos una uva y una barrita de queso, sino, digamos, yo me suelo comer una hamburguesa, bueno, con 3/4 partes de la hamburguesa ya me siento satisfecha. Eh, entonces, reduce un poco más la cantidad de volumen, pero la idea es escoger un poquito mejor nuestros alimentos. El tercero es que hace más insulina, pero es más efectiva, dura más tiempo y la vida media es diferente y nos permite cambiar mucho lo que llamamos resistencia a insulina. Modifica, y ahí es lo que hablábamos de la parte cardiovascular, tiene un efecto cardiovascular, se ha visto un descenso en la presión arterial y algo de protección renal también. ¿Cuáles son las indicaciones más comunes de estos medicamentos? Como mencionábamos, pues como generan estos efectos de mayor saciedad, menor antojo, podemos seleccionar mejor nuestra comida, pero sobre todo nuestra insulina tiene mejor efectividad, pues también la sumatoria de esto tiene dos cuestiones. Uno es que va a bajar nuestro nivel de azúcar y el otro es que se ha reportado una significante pérdida de peso. Entonces, las indicaciones más comunes son pacientes que tengan diabetes y enfermedad cardiovascular. Cuando estamos hablando más que nada en la pérdida de peso, que son otros fármacos, son el mismo tipo o sea, la misma familia, pero en la Sociedad Americana de Obesidad están indicados cuando está arriba el índice de masa corporal de 30 o de 27 y hay alguna enfermedad, diabetes, apnea del sueño, hígado graso, osteoartritis, etcétera. Eh, y sobre todo también cuando tenemos dificultad para normalizar el azúcar, estando en metformina o en otros medicamentos y sigue estando la hemoglobina glucosilada alta o tendencias a elevaciones muy altas, sobre todo después de las comidas. Entonces, aquí tenemos un círculo un poco psicodélico, son muchos colores, pero sobre todo lo que queremos resumir es que hay de acción corta, hay de acción larga, hay algunos de ellos que se ponen diario, hay algunos de ellos que se ponen una vez a la semana, hay muchos tipos. Es muy importante estar al pendiente de los efectos secundarios. Los efectos secundarios más comunes de estos medicamentos son efectos gastrointestinales, como náusea, como cambios en el tipo de evacuación, ya sea estreñimiento o diarrea, pero náusea por mucho es el principal. En algunos pacientes puede llegar a bajar el azúcar, sobre todo cuando lo combinamos con algunos medicamentos o insulina. Y bueno, los efectos positivos es lo que mencionábamos, que protege la parte cardiovascular, la pérdida de peso y que va a bajar nuestro nivel de azúcar. Esto fue lo que mencionaba, es como la postura de la Asociación Americana de Cardiología, en la cual habla de cómo actúan y cómo van a ir disminuyendo sobre todo grasita a nivel abdominal y va cambiando mucho esta parte inflamatoria de la que hablábamos al principio. Y esto es una parte comparativa de los tres medicamentos
de los que se hicieron estudios tanto en la pérdida de peso como en MACE, es como uno de los factores de riesgo para tener una situación cardiovascular. Liraglutide es un medicamento inyectable que se pone todos los días. Semaglutide es la sustancia del medicamento que hasta ahorita tiene el nombre de Ozempic. Y tirzepatide es el medicamento que se llama Mounjaro. Entonces, en el lado izquierdo vemos sobre todo lo que hicieron, el porcentaje de cambio que tuvieron en pérdida de peso, donde vemos que el tirzepatide es el que ha tenido más pérdida de peso, pero los otros tienen un porcentaje muy significativo. Es muy importante que ahorita pues hablaba de esta parte muy positiva del medicamento, pero que también hay que tomar en cuenta quién es un buen candidato y que hay que tomar en cuenta que cuando estamos en este medicamento hay que tener indicaciones bien precisas en la parte de la alimentación. La alimentación, tenemos que cuidar mucho alimentos con mayor contenido de grasa, porque como digamos que la digestión es un poco más lenta, puede generar reflujo. La grasita hace que también se haga más lento, entonces puede aumentar reflujo. Incrementar nuestro consumo de agua. Muchos de los efectos secundarios son asociados a que nos falta líquido. Incrementar nuestro consumo de proteína. Estos medicamentos están asociados en ocasiones a pérdida de músculo. Y como se ha hablado siempre, el músculo es muy importante en la parte de nuestro cuerpo, tanto hablando del envejecimiento saludable como mantener un buen nivel de glucosa. El músculo es esencial. No solo es perder peso, sino es perder qué parte de nuestro peso se está perdiendo. Y ahí lo que deseamos perder es grasita, no músculo. ¿Cómo protegemos y hacemos que nuestro músculo no se pierda? Con ejercicio sobre todo de resistencia. Ahorita vamos a hablar qué es ejercicio de resistencia. Lo que mencionaba, tener en cuenta los efectos gastrointestinales, y cuando alguien considera embarazarse, es importante que no hay estudios hasta ahorita de la parte durante embarazo, entonces no se puede usar durante embarazo y tratamos de suspenderlo de 3 meses previos que consideramos embarazarnos. Y bueno, esto hablando un poquito más de otras cosas que no tienen que ver con la parte de medicamentos, pues la parte importantísima, la nutrición. Detalles importantes para mejorar nuestra glucosa es aumentar nuestro consumo de fibra a expensas de fruta. En algunas ocasiones nos hablan de que la fruta hace daño porque tiene mucho azúcar. La clave es la porción. La fruta tiene muchas vitaminas, minerales, tiene fibra, tiene muchas cosas positivas. Creo que la clave aquí es saber combinarlo y saber cuáles son las porciones. Igual, leguminosas. Nosotros, los mexicanos, tenemos mucho los frijolitos, pero a nivel de todo Latinoamérica y la cultura latina tiene mucho las leguminosas. Es muy enraizado en nosotros la leguminosa, entonces es una muy buena fuente de proteína vegetal. Y los vegetales. Como ejercicio es muy importante que empecemos a trabajar un poquito con la lectura de etiquetas, que sepamos si vemos algo, leamos desde cuánto es una porción y qué tiene, cuánto de grasa. No es que nos volvamos obsesivos con las lecturas, sino que sepamos un poquito qué es lo que estamos comiendo. Y vamos a tratar de evitar cosas procesadas o harinas refinadas. En lo personal, para mí la nutrición es algo indispensable. Ya previamente habíamos tenido a la licenciada Luisa Martínez, que efectivamente nos reitera la importancia de conocer la alimentación. Mi mano derecha siempre es una nutrióloga, entonces con esto podemos tener mucha mejor éxito en nuestro control de glucosa, lípidos, presión arterial. Y es muy importante que cuando hablemos con la nutrióloga se haga un poquito también de individualización. Todos tenemos diferentes gustos, culturas, horarios, entonces ser muy abiertos con ella. En cuanto a actividad física, algunas personas también mencionan, bueno, es que estoy en casa y estoy todo el día haciendo las labores del hogar, estoy haciendo ejercicio. Bueno, sí, sí estamos activos, pero la idea de ejercicio es pausar un momento para yo considerar una mejoría de salud y hacer una pausa y hacer un tipo de ejercicio en especial.
es completamente válido y sí, el hacer ejercicio, el trabajarlo en la casa es un lugar muy fácil de realizarlo. ¿Qué ejercicio es el ideal para mí? El que me motive. Ese es el número uno. El ejercicio que yo más recomiendo es el que a mí me gusta, porque de esta manera, como me gusta, me va a dar gusto hacerlo, me va a motivar a hacerlo y me va a dar salud de la cabeza hasta los pies. Entonces, en esta parte es muy importante la factibilidad. ¿Puedo hacerlo mejor en casa? Adelante. ¿Puedo ir a un gimnasio? Adelante. Lo que me guste más, esto es lo ideal para mí. Y buscamos sobre todo hacer una mezcla de aeróbico y de resistencia. Resistencia es cuando hacemos un poquito más como de pesas, las ligas o con nuestro propio cuerpo hacemos diferentes ejercicios como abdominales, sentadillas, lagartijas, a gusto personal. Ahorita contamos con muchas aplicaciones, muchos videos, hay mucha información al respecto. Creo que son de las cosas que podría decir que en la pandemia aumentaron un poquito más y nos apoyaron un poquito más. Pongo enmarcado la parte de masa muscular, eso es la parte más importante. Idealmente lo que buscamos es hacer 150 minutos de ejercicio a la semana, siempre que sea poco a poco. Es muy importante que cuanto hagamos, que empecemos paulatinamente y que agreguemos ejercicios de resistencia y flexibilidad de 2 a 3 veces por semana. Una pregunta muy importante es, ¿cuál es mi peso ideal? En lo personal, me gusta contestarlo un poquito más con ¿cuál es mi composición ideal? ¿Cuánta masa muscular y cuánta grasita es lo ideal para mí? Y sobre todo irnos con una pauta que no sea tan métricas de solo números, sino qué es lo mejor y qué me hace sentir mejor. Siempre esto acompañado de un especialista. Y bueno, en esta parte se ha hablado siempre de que la pérdida de peso de unos 5 a 10% mejora algunas partes de glucosa, triglicéridos, colesterol, pero sobre todo no es perder peso, es perder grasita, que en esa parte siempre como dejar este mensaje, que la masa muscular sea lo más importante. En la parte del estilo de vida, en lo personal, siempre trato de enfatizar mucho la parte de la salud mental. Es muy importante la motivación, es muy importante el sentirnos bien y si hay algo que busquemos o necesitemos apoyo, toquemos las puertas necesarias. El sueño es una herramienta muy importante de recuperación, que tratemos de dormir de 7 a 9 horas. Y el otro detalle muy importante es si tenemos un ser querido que ronca, hay que decírselo. Obviamente, todos tenemos una manera de recepción más momentos y maneras de decir las cosas. Aquí diría que como que haría la invitación a que también encontremos un momento que estemos un poco más receptivos y siempre mencionemos que es por cuestión de salud. Tenemos maneras de expresarlo de manera más saludable. Entonces, sí, el ronquido sí es algo que tenemos que cuidar y revisarlo porque puede estar asociado con apnea del sueño. Pongo aquí algunas ligas que ahorita las compartimos en el chat de las cosas que estuve mencionando, parte de lo de la Asociación Americana de Cardiología, de cómo ellos hablan de algunas recomendaciones de cómo vivir mejor. 8 hechos en la vida del día a día que nos pueden mejorar. La Asociación Americana de Diabetes tiene desde los artículos que mencionaba hasta recetas, tiene muchos recursos. La CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, también tiene muchos recursos en este aspecto en español. Y para conocer un poquito más de los monitoreos de glucosa, la Asociación Americana de Médicos Familiares tiene estos folletos que también están en inglés y en español disponibles. Ahorita los compartimos en el chat. Y bueno, las conclusiones es que la diabetes es una enfermedad que tiene una tendencia que va en aumento. La clave importantísima es que prevengamos, que trabajemos mucho y que conozcamos nuestros factores de riesgo, que trabajemos con nuestros hábitos, nutrición, ejercicio, sueño, es indispensable y sobre todo la idea es cuidar nuestra calidad de vida. Muchas gracias y bueno, como buena regiomontana, aquí ponemos el Cerro de la Silla como imagen para invitarlos a nuestra hermosísima ciudad. Un abrazo, gracias.
Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Le agradezco mucho por toda esta información y para aquellas personas que tengan alguna duda muy específica, que no quisieran escribirle en el chat, ¿nos podría compartir sus redes sociales para que podamos seguirla, Claro que sí. comunicarnos con usted? Con mucho gusto, mi Instagram es como mi nombre, doctora Paola Portillo. Con todo gusto me pueden escribir, cualquier cosa que pueda apoyar, encantada. La idea es tener más información. Ahorita también en el chat voy a compartir parte de las ligas Ok. de las que hablamos y encantada de escuchar alguna pregunta que haya. Muy bien, pues extendemos de nuevo la invitación a que sigan en las redes sociales a la doctora Paola Portillo. Pone mucha información muy interesante, muy importante sobre la diabetes, como acabamos de hablar, avances sobre tratamientos farmacológicos y bueno, simplemente también para recordarles que la grabación de este programa, ustedes pueden tener acceso a ella en nuestras plataformas digitales, pueden tener acceso a ella ya sea en Facebook, la ponemos en Facebook, en @Noche Cultural guión Comunidad de Herencia Cultural y también en nuestro canal de YouTube, si por alguna razón se perdieron algún dato importante o quisieran volverla a revisar, ahí está para todos ustedes. Muy bien. Ok. Entonces vamos a comenzar preguntas y comentarios. Primer pregunta es, buenas noches. ¿Podría hablar sobre la memoria metabólica en la diabetes? Ay, qué buenísima pregunta. Em, Memoria metabólica, estamos hablando un poquito más de esto. Hay una parte de nuestro cuerpo que está la célula y dentro de la célula tenemos una partecita que se llama mitocondria. La mitocondria es la que se encarga de decir, voy a procesar tanta cantidad de energía y yo, como hice estas actividades, de lo que consumí, voy a hacer esto y esto se va a acumular, como esto se va a ir a reserva, esto lo voy a utilizar como energía. Entonces, esta parte está muy alimentada sobre todo por nuestro consumo, decimos consumo energético. Este varía de acuerdo a nuestra edad, nuestro género y nuestra actividad. Entonces, ahí diría que la parte de la memoria o más que nada la actividad que tiene nuestro cuerpo depende mucho también de nuestra actividad muscular y cómo están estas mitocondrias. Finalmente, realmente creo que mucho de lo que tiene que ver con el mensaje de todas las situaciones metabólicas que hablamos es que este organelo eh, va a estar en constante requerimiento. Entonces, mientras más tengamos nosotros un buen hábito, menos fluctuaciones de altas, bajas de peso, nuestro ejercicio, subimos, bajamos, como que estemos más en balance, Ujú, permitimos que haya una mejoría y que esta memoria efectivamente, un día que yo tenga una actividad diferente, sea como un buffer, esté como actuando ahí al respecto. ujú, ujú. Muy bien. Muy interesante pregunta porque esa no la teníamos no la habíamos mencionado anteriormente. Doctora dice, buenas noches. También nos podría hablar sobre la remisión de la diabetes. Claro, muy buen punto. Remisión es un excelente término. Algunas veces se habla de si la diabetes se quita o no. Prácticamente lo que decimos es que entra en remisión y el término, usamos la palabra remisión más que nada para evitar dar como un cambio en nuestra conducta. La remisión es cuando yo tengo 3 meses por lo menos que estoy sin nada de medicamento y estoy bien controlado. Eso se llama remisión, eso es alcanzable, varía de Ujú. los pacientes, pero eso es remisión y el término más que nada lo que indica es no estoy tomando ningún medicamento y estoy con puro estilo de vida. Ok. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones que podría dar para poder llegar a esa remisión, a esa etapa de remisión? Excelente. Aquí sobre todo, bueno, una vez que alcancemos y de acuerdo a ciertos medicamentos, que vayamos quitándolos paulatinamente y con siempre acompañados de un médico o un profesional de la salud. El ejercicio es un arma poderosísima. El ejercicio no solamente, o sea, la parte que hablamos de la masa muscular es importante por muchos motivos. Cuando yo activo el músculo,
abro estos receptores que al principio hablaba y voy a consumir azúcar. Entonces, el hacer ejercicio y el activar el músculo me va a bajar el nivel de azúcar a Ujú. niveles normales. Entonces, ejercicio, alimentación, dormir bien y mantener buenos hábitos en general, estilo de vida. Muy bien. Pues, Marcos, ¿qué opinas sobre los relojes que miden la glucosa, entre otros parámetros? Relojes. Ah, excelente. No me había tocado ver relojes. Esa es una muy buena pregunta. Nunca había visto un reloj que mide glucosa. Debo Ajá, respuesta, Marcos. Solamente me había tocado los dispositivos que van el del monitoreo continuo. Desconozco relojes que midan glucosa. okey. Un momento, aquí estoy tratando de ver los comentarios. Okey, okey, un momento, es que estas se me mueven los comentarios aquí. Okey, sin duda, okey, Marcos otra vez ya opina, sin duda se debe tener un muy buen control durante el embarazo, incluyendo la nutrición. Okey. Súper, súper Yesenia González, gracias por la información. encantada. Muy importante esto del embarazo, porque el efecto del embarazo no solamente es hacia la mamá, es hacia bebé. Bebé, también cuando está, creciendo en un ambiente donde está elevado en glucosa, tiene cambios genéticos. Entonces, hay un efecto inútero de la diabetes gestacional, entonces, bien importante mantener un muy buen control. Parte de los sensores, de hecho, los recomendamos también ponerlos en embarazo o el estar midiendo en dedo, pero si el monitoreo continuo es bien específico en el embarazo, muy importante. Facebook dice Arcelia Barrera, buenas noches. ¿Cuánto tiempo tardamos en sacarse si se me subió el azúcar una vez que comemos? No entiendo muy bien, pero supongo que es sacarse a lo mejor un poco de sangre para la Ujú. medición. Sí, me parece que la pregunta va hacia el pico, si mal no me equivoco. O sea, una vez, ¿cuánto Okey. tiempo debe de pasar para cuando Ujú. yo como decir que si se elevó o no? La Okey, recomendación es de 1 a 2 horas cuando empecé el primer bocado. Y ahí es que debe estar debajo de 180. okey. Entonces abajo de 180. Ujú. Muy bien. Emilio dice: "Excelente presentación, felicidades". Muchas gracias, Mili. Olivia, buenas noches. En las embarazadas, ¿qué metas glucémicas considerar para disminuir el riesgo de fetopatía? Muchas gracias, excelente información. Muy buena pregunta. En realidad aquí las metas son más estrictas en embarazadas, sobre todo el nivel, sí les pedimos, o sea, sí pedimos 3 tipos de control. Uno que sea antes de la comida o en ayuno, y ahí sí debajo de 92, y podemos tomar ya ahí sí mediciones de 1 hora y 2 horas después de las comidas. Varía cuántas veces checamos a una paciente embarazada de acuerdo a su control, porque hay algunas pacientes que sí tenemos que estarlas revisando constantemente, especialmente si están con uso Ujú, de insulinas. Entonces, sí es muy variable, pero sí, a grosso modo, en las 3 mediciones son en ayuno, 1 hora y 2 horas después de comer. okey. Y eso también incluye a las mujeres que tienen diabetes y están embarazadas. Se les Sí, tiene que tener aún exacto. digamos, vigilancia o cuidado. Exacto. Cuando entramos en embarazo, el tratamiento de las dos va a variar sobre todo si en gestacional algunas solamente se controlan con pura alimentación Ujú, y otras pacientes necesitan metformina y algunas otras necesitan insulina, que hasta ahorita son los únicos medicamentos que realmente están avalados para uso en embarazo. ujú, Eh, Cuando una paciente con diabetes se quiere embarazar, lo recomendado es que chequemos desde antes cómo está mi nivel de glucosa y hemoglobina glucosilada.
Siempre tratemos de embarazarnos como en el momento donde estamos mejor controladas para evitar más complicaciones. Ujú, muy bien. Paola de la Rosa desde Facebook dice saludos desde el IMSS en Chihuahua. Ay, qué lindo. Saludos, Chihuahua. Giovanni, ¿puede compartir la importancia del uso de medicamentos si es que uno no puede mejorar su AIC nada más con cambios de estilo de vida? Sí, ahí sobre todo vamos a empezar introduciendo y es muy, en esta parte es muy importante tomarlo en una decisión consensuada. O sea, el paciente y el equipo de salud van a ir agregando medicamentos, siempre tratando de ver qué es lo que le va mejor al paciente, como de todos los efectos positivos que tiene, cuál de los medicamentos es el Ujú, mejor. Entonces, sí depende mucho de las características de cada persona. Como mencionaba, por ejemplo, uno de los que con los que comúnmente empezamos es metformina y después vamos agregando. Ahora, los pacientes que tienen una cuestión cardiovascular, automáticamente los empezamos con estos que son diuréticos de azúcar, el SGLT2, o estos de los que hablábamos, los inyectables. Esos ujú, dos se agregan porque se ha visto que disminuyen el riesgo cardiovascular. ok, muy interesante. Serían muy buenos candidatos entonces. Muy buenos. De Ujú, hecho, estos, muy buena pregunta porque esto está dentro, claro, cada seguro de gastos médicos varía y varía de sí. acuerdo a cada país, pero en los estatutos, por lo menos en Estados Unidos, sí está, y varía de acuerdo a cada estado, pero sí está el paciente que tiene diabetes y cuestión cardiovascular. Ujú, muy bien. Em, una pregunta desde Facebook dice, ¿la remisión puede ser permanente? Ah, qué bueno. Pues sí, por supuesto. Ujú, La remisión puede durar el tiempo que prácticamente el paciente logre este estilo de vida y se mantenga su nivel de glucosa. ¿Sí? ujú. Digamos que si el paciente llega a esta etapa de remisión, ¿cada cuándo se tiene que ir a hacer su chequeo regular con el doctor? Esa es muy buena pregunta, porque varía mucho que, Sí. digamos, los factores de riesgo se mantengan bien. Yo creo que en este caso, por ejemplo, estar primero haciendo una revisión cada 3 meses sería ideal, se mantiene y se puede ir extendiendo 4 a Ujú, 6 meses, 4 a 6 meses y después 12 meses. Idealmente sí diría por lo menos 6 meses para que no bajemos esa guardia, pero sí, sí, por supuesto. mínimo 6 meses. Ok, Sí, 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 sí. muy Varía bien. de cada persona, pero sí diría mínimo estar ahí al pendiente. Ujú. ¿Es verdad que la diabetes tipo 1 se controla con insulina, mientras que la diabetes tipo 2 no? Correcto. Sí, la diabetes tipo 1 hasta ahorita el único tratamiento que realmente ayuda es insulina. Hay varios estudios donde se han agregado algunos de estos agentes. Ujú, Siguen habiendo más investigaciones, pero eso en ciertos candidatos, bajo ciertas condiciones, pero el tratamiento para tipo 1 es insulina, porque eso ellos no tienen 100%. producción de insulina. Ujú. Ujú, muy bien. Dice Rey, excelente información, muchísimas gracias. Encantada. Doctor Santibáñez, ¿a los cuántos años de diabetes hay que acudir con el oftalmólogo o nefrólogo? Buenísima pregunta. Ujú, La recomendación es en el momento del diagnóstico, hay que hacerlo y en caso de estar normal, recomendamos una revisión anual y ya el oftalmólogo nos dice si está todo perfecto, excelente. Con el nefrólogo podemos revisar un marcador en pipí que se llama microalbuminuria. Es una proteína que se ve, que se marca en la pipí, que nos está hablando de fuga de proteínas a nivel del riñón. Entonces, no necesariamente tenemos que ir con el nefrólogo inmediatamente. Es importante tomar en cuenta la parte renal, eso sí diría. ok. Zaira, doctora, buenas noches. ¿Cuál es el límite de glucosa en ayuno? En ayuno, esto depende del método en el cual estemos midiendo. Aquí sí, digamos que lo más bajo es, decimos, 70 es hipoglucemia. O sea, debajo de 70 es hipoglucemia. Ujú, Depende del método, si estamos midiendo en dedo, ahí es lo que mencionábamos de 80 a 130.
como hay un más menos rango de error, lo que trata de hacer la Asociación Americana es poner 80 como para que tengamos un extra por si estamos en ese rango un poquito más bajo, pero que no esté debajo de 70. Ok. Marco dice, información muy valiosa y manda saludos desde la Ciudad de México. Excelente, saludos Ciudad de Ujú. México. Giovanni Pedrosa, muchísimas gracias por compartir. Nada, encantada, Giovanni. Pregunta, dice, buenas noches. Hay pacientes con diabetes tipo 2 que piden tratamientos alternativos naturales. ¿Hay Ujú. alguno con sustento científico que se pueda agregar como complemento? Em, Hay algunos y hay muy buenos estudios comparativos de algunos suplementos. Entre ellos, de los más destacados, ha estado la canela, la berberina, algunas otras sustancias, diferentes tipos de granos, pero ninguno ha tenido la suficiente cantidad de evidencia científica para decir es mejor que esto Mm, tomado. Esto es la parte que diría con los suplementos. En cuanto a la berberina, todavía nos falta más información. Le ha ido muy bien a algunos pacientes, pero desgraciadamente nos mm, falta más información para recomendarla. Entonces, hasta ahorita ningún suplemento ujú, puede cambiar lo que hace un medicamento en cuestión de evidencia científica. ujú. Y también considerando que cada paciente es muy diferente y tienen diferentes necesidades, Exacto, entonces lo hace como un poco más complicado todos esos avances. exacto, exactamente. Ok. Saludos desde Monterrey. Rey, le manda Excelente, saludos desde arriba. allá, Saludos, Monterrey. desde su tierra. Muy bien. Guadalupe, excelente ponencia. ¿Qué tal con la inyección por semana para el control? Excelente. Exactamente esto por eso decidimos agregar un poquito este tema, porque es un tema que ha sido muy importante, ha salido mucho en diferentes revistas, en diferentes publicaciones Ujú, de todo tipo. Es un muy buen medicamento. Creo que nada más el detalle que es como mencionaba, tiene sus efectos secundarios, o sea, no es un claro. medicamento inocuo. Hay que cuidarlos mucho, hay que ver quién es el candidato correcto y hay que darle seguimiento. Ujú. Con A1C en 7.5, ¿se puede considerar como diabetes? Buena pregunta. Este sí es un criterio de diabetes. Lo único es que se deben de tener 2 repeticiones de Ujú. laboratorio para diagnosticar diabetes. Entonces, digamos que es la misma, ese examen realizado 2 En veces. 2 ocasiones, exacto. Ah, Tratando okey. de hacer también algo de variación, tener la Ujú. de glucosa o tener la de la curva, pero sí puede ser en 2 ocasiones se debe de repetir. Okey. Desde Facebook, si tengo resistencia, la insulina con 3.6 puntos y glucosa la mantengo en 80. La metformina es la única solución para bajar la resistencia. Me la suspendieron porque me causó muchos malestares digestivos, incluso, sangre al evacuar. Ok, wow, sí, importante. Sí, creo que ningún medicamento hay que hacer siempre un balance de qué es lo positivo y qué es lo negativo, y creo que es importante Ujú. que no haya efectos secundarios. Ese 3, creo que es 3.6, si no mal me equivoco, Sí, 3.6. eso se llama HOMA. Eso es un índice que nos mide cuánto traigo de azúcar y cuánto está produciendo mi cuerpo de insulina. Entonces, el HOMA se calcula si yo multiplico glucosa por insulina y lo divido entre 405, pero bueno, no hay que multiplicarlo, ahí nos viene, lo pedimos y se llama HOMA. Y eso, cuando está arriba de 2.5, hay diferentes puntos de corte, pero habitualmente decimos 2.5, se llama resistencia a insulina. Entonces, Okey. la metformina no es el único, realmente diría, trabajaría a lo mejor un poquito más el estilo de vida, el Ujú. ejercicio, la alimentación y sobre todo trabajar la parte de grasita visceral. Okey. Por la noche, ¿cuál es la mejor hora para tomarse la glucosa en el dedo y cuál sería el rango? Ok. En la noche, más que nada, lo que queremos es sobre todo pacientes que han tenido hipoglucemia nocturna, o sea, que se les ha bajado en la noche,
o que están con insulina y se les baja su azúcar, lo ideal es que no o sea, que no estén debajo de 100 a la hora que se van a dormir. Eh, Más que nada es como para mantener un rango, pero el horario varía mucho de cada persona. Si estamos hablando de nocturna, probablemente estemos hablando, o sea, lo que se refieran es antes de dormir, pero no hay Ujú. ninguna indicación fuera de los que hagan hipoglucemia nocturna, no, o sea, en este caso sería a la hora de la cena, 2 horas, 1 o 2 horas después de la cena. Ok, 1 o 2 horas. Muy bien. Federico López dice, felicitaciones por tan excelente evento. Más sobre esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Zaira, doctora, buenas noches. ¿Es posible hacer una consulta en línea con usted para revisar unos resultados? Pero con gusto, si gustas escribirnos a Instagram, ahí encantada te contacto con mi asistente y ahí podemos valorar esta parte de la consulta. Si vemos telemedicina. Muy bien. ¿Y Lo sus único que redes sí sociales? menciono, sí, Ajá. exacto. Lo único que sí menciono es, y ahorita ponemos ahí en mis redes sociales, ahí está el teléfono directo de mi asistente. Cuando hacemos telemedicina, por cuestiones de telemedicina y que la licencia es bien importante, la licencia médica, solamente el paciente, la consulta, en mi caso, debe de estar localizado en la República Mexicana. O sea, el paciente físicamente debe Ujú. estar localizado en República Mexicana. En ese caso se puede hacer la parte de telemedicina. Muy bien. De hecho, aquí Alejandro acaba de compartir el Instagram de la doctora y para los que nos ven desde Facebook la pueden encontrar como doctora Paola Portillo y también les compartimos la información del Hospital Zambrano León, consulta presencial y online y el teléfono este es el teléfono, doctora, este sí es, Exacto. La ok, clave helada de México es 52 y ese es el teléfono, decimos el teléfono directo de Monterrey. Ese es directo del hospital. muy bien. Entonces, con la alada de aquí, si llaman de aquí a Estados Unidos, es Ah, 52, 52, ¿correcto? exacto, Más es 52. exactamente. Muy bien, les comparto el teléfono para que puedan comunicarse al Hospital Zambrano León, que es 81-888-806-51. Ahí pueden llamarles si requieren agendar alguna consulta presencial. Muy bien. Ok, bueno, doctora, buenas noches. Quisiera saber qué tan bueno es el uso de insulina humana y el uso de metformina, media pastilla después de la comida. Y esto podría cambiarse o omitirse su uso de la metformina para no consumir tanto medicamento. Gracias. Bueno, en este caso depende de cada situación. Creo que aquí sobre todo tenemos que valorar por qué se administró metformina y por qué se administró insulina. En algunos casos se ha recomendado siempre usar la parte de metformina quien lo tolere bien Ujú. eh, y que no tenga diabetes tipo 1. En diabetes tipo 1 se puede llegar a administrar en contexto de sobrepeso u obesidad, pero sobre todo, o sea, en realidad el tratamiento en uno es insulina. Entonces, en este caso, sí, la idea es, con la metformina se llegan a utilizar en ocasiones dosis más bajas de insulina, Ok. pero sí, esto siempre con su médico, platicarlo y valorar si con la metformina no se van a ir requiriendo. No recomiendo mucho que no hagamos estas decisiones por nuestra cuenta, Sí. sino que siempre estemos apoyados del equipo de salud. Ujú. Juan, mi caso tuve la A1C en 7.5, la glucosa en la mañana en 90 y pospondría después de 2 horas en 120. Dejé los ultraprocesados, hice ejercicio y al mes la A1C bajó a 6.5 y a los 2 meses 5.9. ¿Me considero diabético o no? ¿O diabético en remisión? Buenísima pregunta. Esto, de hecho, al principio, o sea, con esos tres criterios le llamamos diabetes indeterminada, porque realmente no alcanzó a tener los criterios, solamente tenía uno de los tres que mandaron a hacer. Ok. Entonces, sí, sí se considera remisión, porque en realidad ya 5.9 está fuera de rango, entonces sí es remisión y pasa Ujú. los 3 meses, ¿es correcto? Nada más Muy bien. continuar con ello, felicitarte y Ujú. continuar con ello.
Seguir motivando a las personas Exacto, a que exacto. hagan Sí, esos cambios pequeños. es tremendo, sí. Muy bien. Doctora, algo que me llamó muchísimo la atención antes de que terminemos con la conferencia, yo creo que sería muy importante que retomáramos el tema de los inyectables, sobre Ujú, todo que ha causado muchísimo el boom, ¿no? En todo el mercado, sobre todo las celebridades que lo usan, etcétera. ujú. Díganos qué personas son candidatos, cuáles son algunos de sus efectos secundarios y qué es lo que tenemos que considerar en este caso de los inyectables. Em, los candidatos, hay dos detalles importantes de estos inyectables y creo que ese es un dato bien importante. Hay dos indicaciones de los inyectables de del mismo tipo de medicamento. Entonces, uno de ellos es para diabetes y otro es para el tratamiento de obesidad o sobrepeso con alguna enfermedad. Entonces, son puede ser la misma sustancia, pero para indicaciones diferentes. El tema más importante es primero seleccionar el paciente adecuadamente, que no tenga problemas gástricos, que sea un buen momento para prescribirlo, que sea sostenible. Desgraciadamente son medicamentos que tienen un costo alto, están con cobertura en algunas aseguradoras, pero siempre es bien importante preguntar si somos candidatos a que la aseguradora lo cubra o si estamos dispuestos a mantener el costo del medicamento. Entonces, son varios detalles. Ujú, En cuestiones también de salud, o sea, esto, sobre todo en quién es un buen candidato cuando nos cuesta trabajo controlar el azúcar y que estamos con varios medicamentos, no se controla, tenemos antecedente de un infarto o un stent que nos hayan puesto o embolia. Es ujú, extraordinaria la recomendación, ayuda mucho en la prevención. Esto es en la parte de diabetes, entonces sí ayuda mucho al monitoreo, controla muy bien la glucosa. Obviamente no es mágico y en esta parte es sí, clave trabajar que el medicamento no actúa por sí solo. Tenemos que hacer un tipo de alimentación específico porque como va a cambiar nuestro apetito, va a cambiar el tipo de alimento que nos vamos a, o sea, vamos a estar satisfechos, es bien importante que el tipo de alimento nos nutra, no terminemos desnutridos, porque podemos perder peso, pero estar desnutridos nos va a hacer cambios. Entonces, mm, que estemos con una buena alimentación, buena cantidad de proteína, hacer buen ejercicio, prácticamente mantener mi masa muscular. Y creo que un dato sagrado con los medicamentos es que no tenga efectos secundarios, porque ujú, algunas personas con la idea de, pues, tener todos estos beneficios, tratan de estirar esta liguita, ¿no? De tal vez sí, si tengo menos náusea y están con vómito, es bien importante ahí parar. O sea, el medicamento tal vez no es el momento, tal vez la combinación no corresponde y es bien importante eso, estar pendiente que no es inocuo. Eh, ¿Ha habido algo acerca de los tumores de tiroides con los medicamentos? Definitivamente no lo damos en pacientes que tengan antecedente de cáncer medular de tiroides. Es un tipo de cáncer rarísimo, ujú, no es nada común, pero que sí hay familiares que lo tienen y esto sobre todo porque es algo hereditario. No se ha documentado en humanos hasta ahorita, se documentó en el modelo de ratón, ujú, pero siempre preferimos no dárselo a pacientes que tengan ese antecedente. ujú, Importante. Si no sabemos exactamente, bueno, podemos preguntar con los informes médicos. Ahí está reportado si tuvimos algún antecedente de cuestiones tiroideas. Ahí está reportado y preguntar con nuestros médicos si somos o no candidatos, pero hasta ahorita no se ha asociado con ningún otro problema tiroideo. Lo menciono porque es algo que suele salir sí. mucho en las redes sociales. Muy bien, excelente. Pues, hemos hablado muchas cosas muy interesantes y me gustaría que nos dijera algún mensaje final que, para las personas que a lo mejor puedan haber sido recientemente diagnosticadas o quieran hacer estos cambios en su vida. ¿Qué les puede decir, doctora? Yo creo que es muy importante que tomemos un tiempo. Cuando hay el momento en el que nos dan el diagnóstico de diabetes,
comprender que es un momento de duelo, empatizar con esto, pero creo que mucho es brindar esperanza. Mucho es brindar que el paciente tenga mucha independencia con la parte de decir, yo puedo controlar mucho estos niveles si cuido muchos aspectos de mi estilo de vida. Entonces, está muchos detalles que nos van a hacer sentir mejor y se van a ver reflejados en nuestras cifras. Creo que la parte de que si algunos requieren algunos medicamentos o no, verlos como en este momento lo estoy requiriendo y quizás vaya a cambiar mi situación y en algún otro momento no lo necesite, lo voy a ir valorando, pero creo que irlo tomando evolutivamente y verlo como ahora tenemos muchos más recursos, verlo con, al contrario, una mirada de mucha motivación. Creo que es el tema más importante que necesitamos en diabetes. Mucha motivación, mucha esperanza y mucha empatía. Sí. Ujú. Y también apoyo de la familia, porque si no, se hace todavía mucho más complicado, ¿verdad? Claro, claro. El Cuando avanzar. trabajamos en familia y Sí, finalmente, si te fijas, en familia no solo es el apoyar, es también eventualmente tengo la misma genética, o sea, esto es un claro. momento de prevención, entonces apoyo trabajando con el mismo modelo de alimentación y también me Mm, estoy cuidando a mí. y a las futuras, a lo mejor, generaciones, a los hijos que vengan, entonces es un efecto Claro. que puede Los ser en pequeñines mucho ven tiempo. lo que nosotros comemos, ellos Claro, aprenden, entonces nosotros estamos dando ese ejemplo de empezar desde sí, ahorita. sí. Pues ¿Ok? muchísimas gracias. Le agradezco Bueno, mucho por haber hablado sobre este tema. Aprendimos mucho y la verdad yo me quedo muy satisfecha con la información que recibimos, las herramientas y todo, que podamos motivar a las personas, a toda encantada, la gente con diabetes o sin diabetes. encantada, Diana, al contrario, y agradezco mucho, las preguntas fueron muy buenas. Les Sí, agradezco a las personas que se abrieron y compartieron sus experiencias. Encantada y te agradezco mucho esta invitación. igualmente, ojalá la podamos tener muy pronto, igual hablando sobre diabetes, algunas dudas que quedaron ahí pendientes, pero le agradezco mucho, doctora, y le deseo mucha, una muy buena noche. Igualmente, un abrazo muy grande. Hasta luego. Gracias. Bye bye. Hasta luego. Pues de esta manera damos concluida por la charla del día de hoy. Les agradezco mucho a los presentes por haberse quedado hasta el final del programa. Recuerden, si quieren ver la grabación completa de Pregunta al Experto del día de hoy, pueden accederla desde nuestras plataformas digitales. Nos pueden encontrar en Facebook, en el canal de YouTube y también en Instagram como Comunidad y Herencia Cultural. Así que esperamos verlos la siguiente semana. Tenemos también otra conferencia en nuestra sección cultural, así que no se la pierdan. Los esperamos aquí con mucho gusto en este su espacio. Y quedamos también atentos a cualquier duda o comentario que usted tenga sobre estos eventos virtuales, enviándonos un correo electrónico al info@nochecultural.com. Nosotros, Comunidad Herencia Cultural, se complace en agradecerles por haber asistido a este programa, que está conformado por Antonio Huerta en la dirección, Jessica Zapata en la coordinación, el apoyo técnico detrás de cámaras, Alejandro Guzmán y, por supuesto, Diana Ramírez en la conducción. Que tengan una excelente noche y nos vemos en la siguiente charla. Hasta luego.